La advertencia de la Organización Mundial de la Salud es contundente, clara, directa. Es decir, es una amenaza. El Zika es una amenaza. Y ha dicho la Organización Mundial de la Salud, se expande de manera explosiva. Es decir, que todas las, no solamente los departamentos de salud de todo el continente, sino también a nivel individual tenemos que tomar medidas. Precisamente para hablar de esas medidas de forma coordinada, casa, escuela, colegios, las autoridades, está con nosotros Rodrigo Marín, coordinador nacional de control de vectores. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Es una amenaza clara. Es una amenaza clara. De forma explosiva. ¿Qué significa eso? Que pueden haber muchos casos. ¿Ya los podremos tener aquí? Bueno, hasta el momento sí tenemos un caso confirmado importado, pero sí tenemos que decir que tenemos las fronteras abiertas, viajamos, recibimos turistas y tenemos el Aedes aegypti. Tenemos dengue, tenemos chikungunya y posiblemente vamos a tener Zika. Esto, bueno, podría ser cuestión de días. ¿Cómo se reproduce? La picadura de un mosquito, que es el Aedes aegypti, entonces puede ser de días, de semanas, de meses, pero el riesgo es muy grande porque hay muchos casos en Brasil, hay casos en Colombia, hay casos en otros países de Centroamérica y Costa Rica pues está en el medio de todo esto y tenemos el Aedes aegypti, que es el principal transmisor. ¿Qué se está haciendo, por lo menos en el Ministerio de Salud, medidas urgentes que impliquen no solamente la capital, sino también todo el país y las áreas más vulnerables? Bueno, sacábamos la cuenta. Si bien es cierto, con dengue es una enfermedad, con chikungunya eran 2, con Zika son 3, no podemos trabajar de la misma manera, pero solo un dato interesante, por ejemplo, habíamos visitado más de 30.000 casas en apenas 3 semanas, el Ministerio de Salud, habíamos fumigado más de 50.000 casas en apenas 3 semanas, habíamos destruido, eliminado más de 135.000 criaderos, pero lo más importante aquí no es que la gente entienda que es un tema del Ministerio de Salud o de la caja o no me va a tocar. Estamos propensos a tener Zika todos. Y precisamente por eso, porque todos estamos expuestos al Zika, ¿qué medida, qué primer paso en la casa de manera individual podemos hacer y podemos tomar? Lo más importante de todo, el Aedes aegypti vive en la casa y le gusta la sangre de nosotros, ¿verdad? Y se cría en los baldes, en los tanques, en las llantas viejas, en los bebederos de animales. Mismo comportamiento que el dengue. Exacto, que el Aedes aegypti, porque es el mismo transmisor. En los tarros, en los plásticos negros, en las canoas. Tenemos que hacer eso, dedicarle 10 minutos a la semana. Ni tan siquiera tiene que ser siempre el mismo miembro de la familia. Podemos decir, hoy te toca a ti, y cada semana, 10 minutos nada más, destruir todos los sitios donde se pueda acumular agua y donde el Aedes aegypti se pueda criar. Es la única forma que tenemos en este momento. No hay vacunas, no hay tratamientos. El tratamiento es sintomático, es decir, no hay ninguna vacuna o una pastilla antibiótica que uno pueda tomarse. La única forma que hay es controlar el Aedes aegypti. He revisado alguna literatura y hablan específicamente de repelentes. Pero también advierten que no son todos los repelentes y en el caso específico de las mujeres embarazadas también tener en cuenta, revisar qué tipo de productos va a utilizar. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, mi recomendación primera es, si destruimos los criaderos no hay necesidad de usar repelente, pero bueno, ya tenemos el mosquito adulto por X o Y razón. La primera es, el Ministerio de Salud aprueba todos los repelentes comerciales que hay en Costa Rica. No hay ninguno que se venda o se expenda en los supermercados, en los lugares que no tenga el sello del Ministerio de Salud o el permiso, la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Es decir, en eso no tenemos ningún tipo de problema. Pero lo más importante, más allá de la repelente o usar toldos o usar sedazos en las puertas, es eliminar los criaderos. Si no hay mosquitos, no hay necesidad ninguna de que tengamos que hacer otras medidas. Y hay aquí también un aspecto, una población también muy importante, que son las mujeres embarazadas. Se está hablando de casos en Brasil e incluso en El Salvador, con ya niños afectados, alrededor de 3.000 niños. No se ha logrado pues determinar si hay una relación directa, pero sí que es muy probable. ¿Cuál es esa recomendación para la mujer embarazada y qué está haciendo también el Ministerio? Bueno, es una realidad, es decir, hay una relación estadística importante. No causa-efecto, pero una relación estadística importante. Por ejemplo, en Brasil, como decías, ha habido un aumento de la microcefalia, que es la cabeza pequeña de los niños, un % altísimo. Se esperaban 300 casos y hay 3.000 casos o más de microcefalia. En El Salvador también muy parecido, en la Micronesia Francesa pasó lo mismo. Hay que evitar por todos los medios que tengamos sitios de cría en la casa, que las mujeres embarazadas se expongan a la picadura de la Aedes aegypti,
se puede usar repelentes, pero lo más importante es que en la casa nuestra no haya un lugar donde se pueda criar el Aedes aegypti. También está relacionado con el síndrome Guillain-Barré. ¿Por qué no nos explica si hay quienes estarían expuestos para este síndrome en particular? Bueno, estaríamos expuestos todos. De hecho, la mayoría de los casos que se han reportado en los otros países son adultos jóvenes, no necesariamente niños o edades extremas, sino adultos jóvenes, prácticamente pues una población muy grande. Y es una enfermedad que te da con parálisis o debilidad en las piernas y que va subiendo y que incluso cuando afecta a los músculos respiratorios, pues... ¿Y hay relación con Hay una relación con el estadística virus? también de aumento de los casos en estos países con el tema del Guillain-Barré y el Zika, ¿verdad? Causa-efecto demostrada no, pero lo único diferente que había existido en este momento para el aumento de la microcefalia y el aumento del Guillain-Barré, pues ha sido la presencia del Zika en estos países. Y como medida, muchas casas se opta por hacer fumigaciones domésticas, utilizar insecticidas. ¿Cuán beneficioso es eso? ¿Lo recomienda usted? Bueno, yo lo recomiendo, sin ningún tipo de problema. Lo que les digo es, y reafirmo otra vez, que hay que destruir criaderos. En mi casa, yo no fumigo en mi casa, porque en mi casa no hay un solo criadero. Y si no hay un solo criadero de Aedes aegypti... Eso implica macetas. Eso implica platos de macetas, no dejar ningún plástico negro que no haga falta, tapar el tanque, evitar los baldes innecesarios, darle un destino final adecuado a los desechos, no tener llantas. Hay veces que cambiamos las llantas del carro para evitar un accidente y en vez de dejarlas en los negocios que tienen la obligación de recibir las llantas, nos las llevamos de vuelta para la casa. Ahí hablamos de dual, pero... Hay que sensibilizar a todos. Es decir, yo le doy las gracias a todos los medios de comunicación porque ustedes han estado muy lo puedo hacer muy yo, activos. pero el vecino no lo hace y me perjudica. Hay que tratar de sensibilizar al vecino con este tema y bueno, ya en caso de que el vecino no lo pueda hacer, pues ahí está la Ley General de Salud y las órdenes sanitarias que estaríamos dispuestos a hacerlas en aquellas causas o condiciones en que la gente no haga caso. Finalmente el uso de ropa, por ejemplo, la manga larga, en algunos lugares se está haciendo esa recomendación, el pantalón largo, sobre todo en zonas más vulnerables y previendo que las épocas húmedas por los cambios de patrones en lluvias se extiendan. ¿Es una recomendación válida? Sí, es una recomendación válida, pero teniendo en cuenta lo vivo, por decirlo así, que es la mosquita de Aedes aegypti, pues yo diría que es paliativo, ¿no? El tema de las ropas y el repelente. Lo más importante, repito y digo siempre, es 10 minutos a la semana nada más, 10 minutos a la semana nada más, y eliminar y destruir todos los criaderos o sitios de cría donde se pueda acumular el Aedes aegypti. Bueno, el primer paso, muy importante. Tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias. Bueno, y esperamos que efectivamente esto se logre parar y atendamos todas las indicaciones. Ese primer paso muy importante y también motivar los vecinos, ¿verdad? Que no sea solo individual, sino toda la comunidad. Vamos a hacer ahora una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Noticias Repretel.